Ateneo, y sobre todo es un gusto haber recibido aquí a Margarita, que nos trae ahora su nuevo libro para presentarnos. Y bueno, la verdad es que un privilegio aquí que Nacho y Bárbara sean nuestros presentadores. Les dejo aquí la palabra. Gracias. Muchas gracias. A ver, Lili, ¿cómo te parece que empecemos? Empezamos nosotros a conversar, a mí que Margarita se presente. Claro, que Margarita se presente primero, después ustedes si quieren hacer algún comentario acerca de su libro, y Margarita, abrimos a conversación. No abrimos esto a conversación. Hacemos una conversación. Claro, claro. Y bueno, y además aprovecho para decirles que está el libro aquí afuera. Muchas gracias. Gracias, estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí. Gracias, Lili, por organizar esto y muchas gracias a Bárbara y a Nacho por hacerme el honor realmente de leer y de comentar hoy el libro. Tanto Bárbara como Nacho son amigos muy queridos y gente muy importante en mi vida, y cuando me dijeron, ¿quién quieres que lo presente? Pues pensé inmediatamente en ellos, también por su interés en la terapia narrativa. ¿Qué les cuento de mí? Pues me llamo Margarita Tarragona, soy psicóloga, terapeuta familiar, tengo una larga relación con ILEF, pues la primera vez que di clases en 1990, este joven era un bebé, y entonces he participado de diferentes maneras a lo largo de los años, y a través de los años me he interesado mucho en las terapias que caen bajo la sombrilla llamada posmoderna o a veces dialógica, conversacional, que abarca las terapias narrativas, colaborativas, centradas en soluciones, que son enfoques terapéuticos que han cuestionado como la visión tradicional de la terapia y que le dan mucha importancia al lenguaje y a la conversación. Y por otro lado, desde hace muchos años, siempre me ha interesado lo que hoy se llama psicología positiva. Cuando estudié en la Universidad de Chicago, uno de mis profesores era un señor que se llama Mihai Csikszentmihalyi, que es uno de los fundadores de la psicología positiva. Él estudiaba desde esa época la felicidad, la creatividad, las experiencias de flow, que son esos estados en los que entramos cuando estamos totalmente absortos en algo. En esa época no tenía nombre como un movimiento, pero a fines de los años 90, algunos investigadores, que eran pocos, que estudiaban el bienestar y la felicidad, como que se agruparon y formaron un movimiento que se llama psicología positiva. Y como que estas dos cosas me han apasionado, por un lado las prácticas narrativas y por otro lado la psicología positiva, pero son como dos mundos diferentes. La psicología positiva viene de una tradición científica, positivista, no en el sentido de lo positivo, ¿no? Y las prácticas narrativas vienen de una postura pues, socioconstruccionista o como que cuestionan que se puede usar el método científico para estudiar y entender a las personas. Entonces tenía esas dos partes como divididas de mi vida, ¿no? Y en los últimos años me ha interesado mucho crear cuentos entre estos dos grupos. Creo que a nivel como del cerebro o racional son dos equipos muy diferentes, ¿no? Los científicos y los postestructuralistas, ¿no? Pero en cuanto al corazón, creo que tienen el corazón en el mismo lugar, en el sentido que la psicología positiva surgió como un movimiento crítico del camino que ha tenido la psicología como disciplina, que se ha enfocado excesivamente en lo que no funciona, en los déficits. Y las terapias narrativas y colaborativas también han sido sumamente críticas de las prácticas terapéuticas tradicionales, aunque también han sido críticas de sus bases epistemológicas. En fin, entonces, cuando se me ocurrió hacer este libro, fue porque se estaba publicando una serie de cuadernos de trabajo de psicología positiva que todos tenían el mismo formato. La idea es que sea, pues, efectivamente un cuaderno de trabajo que durante 6 semanas las personas hagan algo para mejorar su bienestar. Entonces me ayudó mucho que ya me dijeran, este es el formato. Se me hace que a veces es más fácil eso que empezar de cero y a ver cómo lo hago. Y dije, pues yo creo que puedo hacer algo sobre cómo nuestras historias de vida cómo podemos renarrar o examinar nuestra propia historia enfocándonos en los factores que la psicología positiva ha encontrado que contribuyen a la felicidad. Entonces el libro es una serie de ejercicios que supuestamente se hace un capítulo cada semana,
Y bueno, ya no está probado empíricamente, pero tengo muchas ganas de hacerlo algún día, sí, de hacer un grupo y medir sus niveles de felicidad antes y después y ver si sirve de algo. Y bueno, para mí ha sido un placer hacerlo. Me acuerdo de una frase que no sé de quién es, que me encantó, que decía, me choca escribir, pero me encanta haber escrito. Sí me siento respecto a ese libro. Y bueno, yo pensé que yo no iba a hablar, entonces mejor ya me callo y me encantaría oír lo que ustedes tengan que decir. Bueno, yo voy a empezar diciendo algo que después voy a tener que explicar por qué lo estoy diciendo así. Lo primero que pensé cuando vi el libro de Margarita, dije, qué valiente es Margarita. ¿Sí? Porque dije, Margarita se está aventando un libro, ¿no? Como esta mujer seria y estudiada que es, que si uno lo mira primero y uno se queda y sigue, uno puede decir, ¿qué será esto? ¿No? Tu mejor escrito, es decir, como algo que yo decía, ¿qué será esto? ¿No? Pero viene de Margarita. Entonces, la primera parte que me pareció a mí fascinante como proceso personal fue cómo uno tiene que estar permanentemente trabajando los prejuicios. ¿Ya? Y sobre todo, en esta profesión, creo que ese es un tema, pero enorme, yo creo que en todas, pero en esta, más que en ninguna. Porque de repente veo el libro y empiezo a decir, a ver, qué interesante lo que hizo Margarita. Qué interesante pensar en este texto que le está hablando a todos los lectores, a un lector, a quien se ponga delante del libro y le está diciendo, mire, aquí hay cosas que uno puede hacer por uno. Y eso, en un sentido importante, está en manos de uno. O sea, uno se hace cargo de algo y uno empieza a ver qué sucede. Y fue, en ese sentido, mi experiencia. La pensé inmediatamente respecto de cierta gente joven. Además, eso también me gustó mucho, porque pensé, este es un libro que puede ser, por supuesto, para gente de todas las décadas. Pero creo que, desde mi perspectiva, centralmente es para la gente joven. Porque creo que puede abrir un espacio. Justamente yo pensaba en esto de la escritura, ¿no? No me gusta escribir, pero qué bueno haber escrito. O sea, sí, porque cuando uno empieza a leerlo, lo que uno se da cuenta es que en esas 6 semanas uno puede, si lo toma como rigurosamente, ¿ya? Hacer un trabajo propio, personal, sumergirse y mantenerse en la superficie, o sea, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso me encantó. Luego me gustó mucho de dónde viene, porque efectivamente escuchar psicología positiva y escuchar el tema de la felicidad, de nuevo, uno entra, ¿no?, a lidiar con sus prejuicios. ¿Cómo es esto de la felicidad? Hay que, a ver, ¿cómo la felicidad? Luego Martin Seligman, que me gustó mucho también, se mueve al bienestar. Entonces yo dije, a mí me gusta todavía mucho más la línea del bienestar, ¿no? Y pensando en las cosas que me han ido interesando, por supuesto las terapias narrativas y colaborativas centrales, entender un poco mejor de qué se habla cuando se habla de psicología positiva, ¿no? Moverse de la idea de lo positivo, ajá, a lo positivo pensado como una manera de pararse en el mundo, ¿no? Y en mi caso, quienes me conocen como maestra, pensar que cuando Maturana habla del amor como la emoción fundante de lo humano, resulta que aquí está la emoción fundante de lo humano, que es el amor. Y ese amor con minúsculas, sin arbolitos, sin flechitas, sin 14 de febrero, ¿no? Sino como eso que tiene que ver con aquello que funda lo relacional, ¿no? Y lo relacional en este texto es lo relacional con la psicología positiva, lo positivo entendido justamente como algo que yo creo que es la experiencia de todos. Y eso es lo que me pareció fascinante, poder mirarlo en un texto que uno va escribiendo, pero que también la va escribiendo a uno, ¿no? Que es, efectivamente, y uno lo sabe, pero lo sabe y al mismo tiempo no se hace cargo de lo que sabe, como tantas cosas, ¿no? Que es, cuando uno está mejor, uno hace las cosas mejor. Uno escucha mejor, uno vive mejor. O sea, que cuando uno lo dice así, de repente puede sonar como una trivialidad espeluznante. Y al mismo tiempo, cuando uno se va a la práctica y a la experiencia, porque justamente la relación con las terapias colaborativas narrativas está en el tema de la experiencia. Uno abre el libro, uno se compromete cada semana, uno escribe, uno piensa, repiensa, corrige, no corrige, hace lo que quiera con el texto, ¿ya? Pero uno se mete a trabajar con la experiencia. Uno se mete a revisar su vida desde la experiencia, más todas las otras cosas. Entonces, sí debo confesar que me fue entreteniendo
hacer esto, pensar, ¿no? Y pensar, y después quiero que me expliques algunas cosas, pero lo que más me gustó de esto fue poder decir, Margarita es valiente, y uno tiene que estar permanentemente revisando sus prejuicios. ¿Okay? Entonces, por el momento, por ahí quedo. Ay, muchas gracias, Raúl. Me reí porque una de las cosas que se estudia en la psicología positiva son las fortalezas de carácter. Y hay un test que mide tus fortalezas de carácter. ¿Y saben cuál es la menos que tengo, la que está en el número 24 de las 24 para mí? La valentía. Ese test donde estás en todo. Puede ser. Bueno, yo desde luego acepté venir y acompañarla y conversar con ustedes sobre este tema por varias razones, y una de ellas porque quiero mucho a Margarita desde hace muchos años. Creo que cada 3 años tomamos un desayuno. Ay, estamos muy atrasados. Pero siempre con mucho gusto y con, no sé, con mucha afinidad. Pero si nos hacen ustedes pensar y medio así que compartir. A mí me gustó mucho leer este libro. También la palabra felicidad me causa un poquitín de problema, ¿no? Pero no tengo nada en contra de la felicidad. Lo que tengo en contra es de creer que nos topamos tanto con la felicidad. Creo que la vida es tan compleja que nos topamos con una mezcla medio brutal de cosas, y que eso tal vez se llama, tendría que haber una palabra para decir eso, que es la vida misma, ¿no? Con la que uno se topa todo el tiempo, que tiene cachos de dolor, de impotencia, de potencia, de amor y de flow, que es una experiencia muy especial. Tiene toda esa mezcla. Como dice felicidad, dice, pues, a primera vista parece que le falta otros cachos. Pero por otro lado, bueno, nada en contra de la felicidad. La tradición en la que yo me formé, que es el psicoanálisis, tiene algunas características que hace que esto sea muy, casi diría opuesto, como un camino completamente distinto. El psicoanálisis, sobre todo el viejo psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano original, partía de la idea de que el que sabía era el psicoanalista. Y el enfermo, uno se sentía enfermo, ¿no? Sabía muy poco, ¿no? En esa época, en Argentina, en Argentina todo el mundo se psicoanaliza. Uno va a comprarse, me pasó a mí, ir a comprar un pullover, por ejemplo, y que alguien me diga, ¿por quién te analizas? La chica que me estaba vendiendo un pullover. Y yo ya hacía rato, me había analizado, pero bueno, me parece lo más lógico. Y desde luego eso es un elemento de poder, no voy a entrar a describir eso, pero era fuertísimo elemento de poder. Lo que decíamos entre nosotros siempre es que la expresión que usaban casi todos los psicoanalistas era, uno hablaba, ¿no? Asociación libre, hablaba como un loro, y después que hablaba 10 minutos te decían algo, pero empezaba así. Lo que pasa es, eso era brutal, porque lo que pasa es, te hace sentir que uno es un idiota que no entendió nada, y por suerte te lo están explicando. Y bueno, en ese sentido, este movimiento en el que estamos, con narrativa y demás, pero este libro concreto de Margarita te manda al polo opuesto del que yo soy muy partidario, ¿no? Que no creer que hay quienes tienen recursos de salud y sabiduría de salud, sino que realmente, como decía Poinc tantas veces, el paciente, el consultante es el experto en ciencias. Él es el que sabe realmente, y uno puede hacer un trabajo de colaboración y no mucho más que eso. Entonces, eso es una cosa que me gustó mucho, ¿no? Porque poner como en la práctica un elemento, hoy le comentaba a Margarita, hoy lo estrené, un joven que se atiende conmigo, y por alguna razón que después la voy a pensar y la voy a tener clara, se me ocurrió recomendarle el libro. Y después, ¿qué pasó con eso? Las dos cosas
fuertes de esto es una, que es un trabajo para que lo haga la gente, y eso me parece un mensaje importante, ¿no? Decirle a la gente, toma tu salud en tus manos, algo así, ¿no? Y el otro, que se apoya realmente en las cosas más serias del trabajo de White, por ejemplo, parece extraordinario. Me sigue pareciendo como el punto de avance más alto que yo conozco desde que me formé como terapeuta hasta hoy. Los planteos que hizo White. Me sigue pareciendo, y acá están como en estado práctico. Y querría agregar una cosa que es lo que me parece que falta, porque después pensé, capaz que me faltó otra lectura para ver si no falta, que es un concepto que a mí me importa mucho, que es el concepto que él toma de Michel Foucault, que es el de poder moderno. Y me parece que es sumamente importante, ¿no? Es realmente, incluso yo lo tengo como metido dentro de un esquema que manejo un poco. Yo sigo acordándome de las cosas de Freud que me parecen valiosas. Una, por ejemplo, estoy casi asociando libremente, una que me parece valiosa es que Freud hablaba todo el tiempo de trabajo. A mí siempre me checó eso, me parece que todo esto es trabajo, ¿no? Que si uno quiere estar bien, es un trabajo. No te llega por un mensaje de ningún lado, es un verdadero trabajo. Entonces, por un lado, el tema del trabajo, pero por otro lado, lo del poder moderno, el esquema freudiano donde habla de las series complementarias, donde uno analiza qué viene como genético, qué es lo que se incorpora en los primeros tiempos de vida, qué se va como sumando en todo esto. Y por último, ¿qué introduce el poder moderno? ¿Qué introduce el poder en nuestros gustos? Cuando yo salgo un día y digo, me voy de shopping, ¿quién me enchufó esa idea? Esa urgencia, ¿no? Entonces, me parece que yo no lo encontré mucho y que sugeriría que la siguiente edición esté más presente. Capaz que digo, están y yo no lo percibí mucho. Pero a mí ese concepto me resulta muy importante, ¿no? La de cómo esto organizado que le llamamos cultura se va metiendo, se va colando, y llega un momento en que uno, encantado de la vida, dice, voy a hacer tal cosa. Y después de pensar y decir, pues si no es mi idea, si yo no quiero, si no me sirve, y tiene mucho que ver con la felicidad. Obviamente, uno sale a hacer justamente shopping que no calma, que no te hace el día. Entonces ahí está todo lo que me gustó en un resumen, y ese punto que me gustaría sugerir, o que esté por ahí, porque la verdad y me gusta mucho. Incluso hoy voy armando planes así, dije, bueno, el primer chico que le di la sugerencia del libro, voy a ver si hago un grupito que lean y que trabajen, y que de ahí nos venga también feedback, ¿no? Claro, sí, fabuloso. Es eso. En una palabra, el hecho de que tomen su salud en sus manos, me parece que así es la cosa, ¿no? Así debe ser. Muchas gracias. Que sí. Ahora abrimos para escuchar, escuchemos a los demás. Bueno, a mí me encantó muchísimo escuchar a Mesa, me encantó escuchar a Bárbara, porque de alguna manera digamos, extrañaba esas conversaciones de desmenuzar los conceptos y de dudar del dudar, que eso es algo que sabes hacer muy bien y que me refresca mucho esta capacidad de pensar de manera tan particular que tú tienes, ¿no? Y, digo, mi primera carrera de sociología, y una de las cosas que marcaba de la sociología era que todo era cuestionar y cuestionar y cuestionar, y nada de propuestas, ¿no? Y a mí me parece súper interesante también lo que nos menciona Nacho Maldonado, ¿no? La manera como está ocurriendo esta sociedad líquida, pues obliga a tener cierta postura crítica, porque es verdaderamente, me parece fascinante lo que está pasando, porque creo que nos obliga a repensarnos como humanidad como nunca antes, ¿no? Pero creo que, enlazándolo con Maturana,
a mí Maturana Maturana entendí que la violencia, más que un acto disruptivo, digamos, de negación de la legitimidad del otro como un ser, era la negación del flujo del amor, ¿no? O sea, el amor, la violencia como la interrupción del amor y la convivencia con el otro, ¿no? Porque también muchas veces cuando hablamos de violencia y hablamos de no violencia, creo que nos quedamos cortos, ¿no? Porque en mi día a día justamente estoy en esa reflexión cotidiana, ¿cómo estoy conmigo mismo? Si me siento feliz, creo que estoy haciendo bien las cosas. Si suelo decir que una buena decisión me deja en paz y con poder, retomando White, ¿no? Desde una visión como muy personal, muy crítica, muy cuestionadora, que sigo heredando, sigo poseyendo la tradición de la sociología, pero en esta búsqueda de respuestas, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que, como todos los libros, siempre tendrán como su parte luminosa y su parte, digamos, por esclarecer, por iluminar, ¿no? En todo lo que decimos que hacemos, eso es normal, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, bueno, pues voy a leer el libro con mucha avidez, porque también a mí lo norteamericano me encanta, por un lado, por el sentido práctico que tiene, ¿no? Pero por otro lado, también a veces se queda como en la superficie, ¿no? Seguramente con la formación que tú tienes habrá un extra, no sé, lo que se ve uno a leer de los norteamericanos, ¿no? Pero me pareció delicioso escucharlos, de verdad. Digamos, una de las cosas que cuando veo a la gente en Montes Elíseos, cuando te veo a ti, siempre veo a una mujer como paz, feliz, tranquila. Es como colaborativa desde lo biológico, ¿no? Entonces, lo voy a leer con mucha avidez, ¿no? Y seguramente me aportará mucho. Ojalá, muchas gracias. Bárbara. No es una respuesta exactamente a lo que decías, te agradezco mucho, apunté, me parece muy hermoso lo de la violencia como la interrupción del amor, creo que es muy, muy bonito eso. Y, ¿sabes? Conectando un poco lo que decían Bárbara y Nacho, uno desde el título, por ejemplo, lo conecto con la parte de la cultura o el poder. La versión original, este libro recibí en inglés primero, y en inglés se llamaba Identidades Positivas, Psicología Positiva y Prácticas Narrativas. Y cuando la editorial, pues como suena muy académico, ¿no? Y cuando Alianza Editorial, que creo que hicieron un gran trabajo, el editor dijo, no se puede llamar así, tiene que ser algo que una persona normal entienda de qué se trata, ¿no? Entonces, entonces le decía de qué se trataba, y entonces se le ocurrió de diferentes opciones esta, ¿no? Lo relaciono con la parte de la cultura y el poder, y es una parte que sí me inquieta mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema de que la psicología positiva es algo descriptivo, pero no prescriptivo, ¿no? O sea, yo veo como, qué padre, idealmente, qué padre que hay este acervo de conocimientos con el que podemos experimentar, a ver si nos funciona, pero que no se vuelva como la tiranía de la felicidad, de la que algunos autores hablan. Entonces pensaba al oírte, Nacho, como por un lado, por ejemplo, hay hallazgos de psicología positiva que corroboran algunas cosas que cuestionan la cultura. Por ejemplo, que invertir el dinero en experiencias nos trae más bienestar que los objetos materiales, por ejemplo. Que las relaciones interpersonales son la clave de la felicidad. Tal vez un poco obvio, pero da gusto. Entonces, por un lado, corroboran esos cuestionamientos, pero al mismo tiempo se vuelven parte de una cultura, ¿no? Entonces, para mí es importante y me cuestiono mucho cómo ofrezco esta información que creo que puede ser útil de una manera que no sea como una imposición, ¿no? Y creo que ahí es donde pueden ayudar las formas de trabajar colaborativas y narrativas, porque creo que es realmente como ponerlo. Hay una frase que usa Harlene Anderson que me gusta mucho, que dice food for thought and dialogue, como alimento para el pensar y el dialogar. Entonces sí me gusta pensar en esto, como que están estos hallazgos interesantes, los ponemos sobre la mesa para experimentar con ellos, ¿no? No como que lo que tienes que hacer es aumentar la gratitud, ver, no sé.
Por eso decía que es valiente. Pero mi test dice que no, pero dice el test. Yo me olvido del test. Por eso creo que efectivamente arriesgarse en este sistema, porque sí lo siento como un riesgo, y me gusta el riesgo, ¿sí? Pero insisto que es, y yo me doy cuenta cuando lo dije que para ti a lo mejor esa idea no es demasiado como, ¿por qué sería riesgo? ¿No? Pero yo sí creo que esto es un buen riesgo en un medio que califica y descalifica, ¿sí? ¿Qué es lo serio, lo no serio, cómo se presenta, cómo, etcétera? Por eso decía, a mí el tema no me parece menor en términos de lo que son realmente los prejuicios que vamos transformando en afirmaciones y que vamos transformando luego en maneras de mirar el mundo. Entonces, cuando uno se encuentra con esto, uno dice, a ver, esto está bien para justamente moverse, ¿no? Pero moverse desde ese lugar donde uno no renuncia al rigor, y al mismo tiempo uno incluye otras cosas que son, bueno, tan importantes, que es la vida cotidiana, las experiencias, las historias, los cuentos, los sufrimientos, las alegrías, todo lo que va en los textos. Porque yo estuve, me imagino que tú hiciste también, Nacho, revisando cómo era completar esto, ¿no? Y tenía, insisto, alguna gente en mente. Y pensaba, ¿cómo me gustaría meterme con un peeping tom ahí a ver qué escriben? ¿No? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo revisan sus películas, los remakes? O sea, todas aquellas cosas de nuestra vida cotidiana. Pero digo, sí, insisto, me parece fantástico que aparezca un texto como este y que podamos estarlo comentando en un sistema académico, ¿ya? Y no, insisto, no me parece menor. En ese sentido, te confirmo lo de valentía. Yo creo que lo de valentía es evidente, porque entra o está al borde de toda una colección de trabajos que se conocen como de autoayuda. Sí, lo es. Y lo es. Sí. Pero si uno ve, revisa un estante de autoayuda, hay mucha de esa cosa que no. Por eso es valiente, en el sentido de meter algo serio en un terreno que no siempre es serio, ¿no? Decía, a mí me parece eso muy importante. Hay una utilización que hacen los sistemas sociales de los avances para beneficio, que no es para nosotros, sino para beneficio de un sistema, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en psicoanálisis en esa época, en los 60, 70, que parecía que realmente era una epopeya lo que estaba ocurriendo con todo eso, psicoanálisis, y después psicoanálisis y marxismo, y ya era la verdad misma, con campanadas y todo eso. En esa época empezó a surgir un trabajo medio lateral, y me acuerdo que se metían con la gente y hacían en las fábricas grupos. Y que poco a poco empezamos a ver, primero lo cuestionábamos porque eso no era ciencia, la única ciencia era acostar a un pobre tipo en el diván y tenerlo ahí 4 veces por semana. Pero eso no solo no era ciencia, sino que además era feo, porque era una captación de la gente, de los obreros muchas veces, de los empleados, de la gente modesta, con herramientas que se estaban utilizando no para que esté más feliz en un buen sentido, sino para que esté más acomodado. Fue muy claro, ¿no? Pasaron en 30 años, les puedo decir que hubo 5 o 6 movimientos con diversos nombres que eran exactamente eso, ¿no? Hoy en día, no sé si lo han visto, hay un movimiento muy importante que viene del budismo que se llama mindfulness. Es un concepto muy importante. Mindfulness yo creo que es un tesoro de conceptos. Sí. Está tan manipulado el asunto, Sí. tan manipulado el concepto del mindfulness, que hace poco leí un artículo que le llama Mac Mindfulness, lo cual es bestial, porque es decir, esto ya es Claro. ¿no? ¿Y en qué consiste Mac Mindfulness? Simplemente en sacarle todos estos elementos que son realmente serios, sólidos, importantes, cuestionadores, y transformarlo en algo que te deja, como aquella cosa de psicoanálisis de esa época, medianamente contento, poco crítico, poco aspirante y sin
sin cuestionar mucho las cosas. No sé si... por eso creo que la palabra de que es valiente sí es valiente, y yo creo que valiente y es oportuno, es importante, ¿no? Porque hay que discriminar qué es lo que viene, dónde está, como a veces decimos, dónde está la pepita de oro acá, ¿no? De estas aportaciones. Yo quería también agregar este tema justamente del lenguaje, ¿no? Porque cuando tú dices autoayuda, y Margarita dice sí, autoayuda, y yo pienso que sí, autoayuda. El tema es que cuando hablamos de autoayuda estamos pensando en una categoría que al mismo tiempo, en una zona importante, estamos cuestionando. Entonces, es recuperar el lenguaje, ¿no? Y cambiar el lenguaje con el mismo lenguaje, ¿no? Y decir, uno puede hablar de autoayuda. Cuando uno dice, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de autoayuda? ¿No? O como cuando dicen los terapeutas no aconsejan, no es cierto. Claro que aconsejan. Y no importa. No importa si uno asume que junto con hacer muchas otras cosas, a veces también aconsejan, ¿no? Entonces, yo sí creo que este texto, abre esos espacios si uno reflexiona a fondo acerca de ellos y los usa por completo, pero yendo y viniendo, diciendo sí, no, me gusta, lo tomo, esto no, esto lo tendría que pensar, ¿será autoayuda? ¿Qué es autoayuda? Uno se está ayudando, claro que se está ayudando, por lo tanto sí. Y desde dónde lo miro, y desde dónde peleo, y desde dónde lo explico. Creo que una de las cosas bonitas de la psicología positiva es que están saliendo muchos libros de autoayuda serios, ¿no? Por ejemplo, Bárbara Fredrickson, una gran investigadora, ha escrito libros para todo público, muy bien escritos. El propio Seligman, Csikszentmihalyi también, ¿no? Tiene un libro que se llama Flow, que es así como super académico, y otro que se llama Aprender a Fluir, que es como para el público en general. Ese que yo nunca puedo Sí, ya lo acabas de pronunciar ahorita. Bueno, porque te lo copiaste. Claro. Yo recuerdo haber escuchado a Seligman cuando me formé como coach hace 30 años, ¿no? Que Seligman estaba empezando a publicar y que fue muy importante. O sea, todo el tema para pensar el lenguaje y la acción, Seligman era uno de los referentes. No, de la desesperanza aprendida. Claro, claro. Sí, parece ser que también la esperanza es aprendida. Pero la esperanza que tiene raíz en la salud, en lo comunitario también, en el otro. Participo. Claro. Como este planteamiento respecto a como este tipo de escrito, ¿no? Autoayuda. Yo también he vivido en mi propia vida como prejuicio, ¿no? En algún momento como psicóloga, porque en las revistas también hay algunas cosas de esos. Pero como yo que vivo 20 años en México, cuando regreso a Japón, compré uno de esos en japonés. ¿Y cómo me ayuda de repente? ¿No? ¿Las revistas? No de revistas, pero algunos de autoayuda, de distintos enfoques. Un poco de budismo de repente, un poco de pensamiento y otra cosa mi relación con ese tipo de experiencia ha cambiado y las personas que vienen en mi consulta también, ¿no? De repente, pero para en talleres de repente sirven y que la gente necesita hacer en la casa y 4 preguntas que llevan de mí, cómo disfrutan y cómo enriquecen, ¿no? Entonces yo también he inventado algunas cosas, ¿me explico? Por su práctica, pero luego que siente que es poderoso y hay otro momento de desenamoramiento que no era todo, ¿no? O sea, que un tiempo te gusta y un tiempo no, y en ese inter, pero alguien quiero que haga, ¿no? O sea, uno también hace intento, pero de narrativa, alguien que de mi confianza de alguna manera, que hagan, porque he hecho un poco de budismo, un poco de otras cosas que he leído de decretar felicidad o objetivo para el futuro, varias cosas, pero que alguien de este corriente, ¿no? Que haga, y en ese
momento escuché que Margarita estaba haciendo en inglés y mi amiga en inglés estaba usando y que dicen que sirve mucho, Alejandra Sarriaga, por ejemplo, con los adolescentes. Y con mi misma duda y experiencia positiva y duda con este tipo de formato de autoayuda. Y estoy como muy de acuerdo con lo que decía Bárbara de quién viene, ¿no? También. O sea, lo conocemos tantos años de trabajo de Margarita y todo como respeto, muchas personas de mil maneras, seriedad de su trabajo, y es algo que hizo Margarita, ¿no? O sea, hay como mucho plus y qué bueno que hizo, ¿no? Y valentía que tuviste, no pensaba de esa manera, pero pues puede ser, ¿no? O sea, si yo he tenido esta relación con este tipo de formato, de algún momento enamoro, algún momento desenamoro, entonces puede haber mil cosas, ¿no? Pero Margarita hizo es una aportación muy importante para los que estamos en esta área. Gracias, Tomo. Tú también anímate a escribir los ejercicios. Hice 3 o 4 cosas, pero no puedo hacer en un libro. Pero ya hay un machote que podemos tomar. Margarita, ¿cómo fue para ti la experiencia de escribir esto? ¿Cómo fue tu proceso? Pues en parte, ahorita que te decía que escribieras, siento que hubo un periodo como de incubación muy largo, porque pensaba, esto se conecta. Pero ya que me senté a escribirlo, no me tardé tanto. Me sirvió, por ejemplo, que tenía muchos ejercicios que había usado, que me había inventado o había tomado y los usaba en talleres y demás, ya ahí los tenía como en mi mente y en mi computadora. Entonces, a la hora fue como ir armando un rompecabezas. Ay, pues aquí se puede usar tal ejercicio. O esto se parece a la entrevista de identidades de Juan. Entonces, siento que pude hacerlo. Me sirvió mucho en unas vacaciones en Acapulco. Ya tenía encima o sea, me había pasado como 8 meses escribiendo de a poquito, y en unas vacaciones de 5 días dije, lo tengo que acabar, entonces me dediqué a escribir sin parar, 5 días, como la segunda mitad, yo creo, y eso me gustó mucho. Y no sé si les pasa, a veces, como que cuando uno empieza a escribir, como que va saliendo como solo, ¿no? Esa parte me gustó mucho, y ¿qué más? No sé, creo que lo que más recuerdo es esa sensación, que primero me tardaba y después ya como que no sé qué pasa, que como ¡rum! Y entonces ya me empezó a salir. ¿Lo iba comentando con alguien? No, que no, un fue proceso todo como diálogo. como esto. Sí, qué curioso, no sé por qué no tenía con quién comentarlo. Bueno, a lo mejor si hubiera tenido, no se me ocurrió, a lo mejor por mi propia conceptualización del proceso de escribir, que pensaba que era una cosa individual. Qué interesante, nunca se me ocurrió. ¿No? Más bien como que lo hice sola, no sola en el sentido de que se nutre de muchas cosas, pero de que en el proceso no hablé con nadie, no. Y luego fue muy bonito que el mundo de la psicología positiva en general no conoce las prácticas narrativas, entonces me contestaron, wow, this is great stuff, así como, wow, qué fantástico, o sea, como que su primer contacto con ideas narrativas muy light realmente, porque no es una terapia narrativa, como que lo recibían muy bien. Y creo que eso es algo bonito, como que hasta ahora la psicología positiva es básicamente como un corpus de hallazgos sobre qué contribuye al bienestar. Y se empiezan a crear intervenciones positivas, son ejercicios como muy bastante simples. Y creo que lo que aportan pues, las prácticas que vienen del mundo de la terapia son maneras más sofisticadas o más bonitas de hacer preguntas o de iniciar conversaciones. Entonces, creo que esa es una de las cosas que aporta el trabajo narrativo, como a sacarle más jugo a las experiencias de las personas, invitándolas a explorarlas, a narrarlas. Me ocurre que también sí hay como segundo libro, como manual de cómo usarlo en la terapia. Una cosa es para la gente, y luego como terapeuta, incrustando dentro de sesión terapéutico, porque mismas preguntas pueden entenderse de mil maneras, ¿no? A partir de esta conversación, cómo desarrollar conversación terapéutica.
se me ocurrió, ¿no? Como depende de cómo hacer. Sí, yo creo que muchos de estos ejercicios los puedes usar o en la sesión o dejárselos de tarea a los clientes. Pensando, Margaret, digo, tu acercamiento a la psicología positiva cambió tu manera como de posicionarte dentro de la terapia narrativa, ¿no? Sí, eso hizo una diferencia. No he pensado. Muchas felicidades por tu bebé. Muchas gracias. Que puedas estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no lo sé, siento que en cierta forma es fácil porque una cosa en la que estoy trabajando ahorita es como un marco conceptual de cómo usar la psicología positiva en la terapia. Y lo que pienso es que lo más básico es como una postura o una manera de estar que le da importancia y atención a lo bueno o a lo que sí funciona, a lo gozoso. Y creo que eso no es exclusivo de la psicología positiva, que está implícito o explícito en la terapia narrativa también, en la terapia centrada en soluciones. Entonces en esa no me hace tanta diferencia, creo. Estoy pensando de qué otras maneras. Creo que no, a veces, por ejemplo, sí me gusta usar el test de fortalezas, no porque sea como la verdad científica, sino porque creo que es un trampolín para tener conversaciones muy interesantes. Como esta de la valentía. Como esta de la valentía. De repente, en esta idea de lo de como información para la conversación, pues a veces dependiendo de qué es lo que las personas estén hablando, si lo conecto con algo de psicología positiva, pues lo pongo sobre la mesa. Que creo que eso lo hacemos todos, ¿no? A lo mejor, si a ti te interesa, no sé, la neuropsicología, pues lo aportas en el momento. Entonces siento que no afecta, que no ha hecho una diferencia, que más bien siento que es algo como muy congruente, creo yo. Como que le dio grosor, no sé. Puede ser, como que lo enriquece, creo que sí. Bueno, y agradecer, es cierto, agradecer un texto así, justamente como un texto de apoyo concreto, preciso, para muchas veces donde uno tiene algunas ideas y no sabe cómo ponerlas, ¿no? Cosas que uno dice, ¿cómo las transmito? ¿Cómo pongo esto de manera que no me sirva solamente a mí el estar pensándolo, sino que se pueda abrir y al abrirse reciba otro tipo de retroalimentación, ¿no? Entonces, de repente, esta parte donde uno dice, sí, y me lo llevo, lo pensé concretamente, me lo llevo al consultorio, ¿no? Y de repente miro, busco, veo, aquí hay algún ejemplo de algo que me hace sentido, estoy trabajando con tal persona, puedo traer esto y tenerlo a la mano, ¿no? Entonces, también eso es extraordinariamente útil. Ay, eso me conmueve mucho oír que lo has recomendado, que lo tienes en tu consultorio, que eso es lo mejor que podría pasar, ¿no? Para mí, pues, saber eso ya me llena de alegría y ya sé que vale la pena haberlo hecho. Muchas gracias. Sí, me llama la atención un poco a mí, digo, no sé mucho el tema, y me llama mucho la atención, en el sentido de que siento que es dirigido para cualquier persona, sí, ¿no? O sea, que si yo me siento bien o me siento mal, es un material que me va a ayudar a mí para salir de la situación que tenga yo aquí, ¿no? Eso me está gustando mucho, su material. La verdad me llamó mucho la atención porque digo, yo voy a autoayuda, a lo mejor porque estoy triste, ¿no? Y busco tristeza y me dan las herramientas para salir de la tristeza. Pero siento que es un material que me va a ayudar mucho en cualquier sentido. Bueno, pues ojalá sí está escrito por el público en general. No es un sustituto de la terapia, o sea, para alguien que está sufriendo mucho, está realmente mal, no. Pero pues es una camal que quiere como un No, yo creo que, oyéndote lo que decías, creo que hay una diferencia entre leer algo, si estoy triste, para salir de la tristeza, o leer algo o hacer algún movimiento para conocerme mejor en relación con mi tristeza, que me parece que este libro va por ahí. Que no es lo mismo que darte... que eso tal vez pudiera ser el camino de una autoayuda así nomás, ¿no? Bueno, dije, paso 1, 2, 3, 4 y saliste. Sino más bien conocerte, conocer tus recursos, pero no los teóricos, sino los que en serio te sirven y poder poner eso en práctica. Me parece que eso es una diferencia. Justamente una de las ideas es la investigación. O sea,
uno se hace investigador de uno mismo. O sea, la postura es la postura de investigación acerca de, ¿no? Tú hablabas de trabajo y yo agregaría trabajo e investigación para la exploración personal. No, pues estaba pensando muchas cosas, ¿no? Pero así una de ellas, pues la verdad venía con mucha curiosidad, Margarita. Qué bueno, muchas gracias. Porque mi hermana me había invitado a un curso de psicología positiva y dije, horror al crimen, o sea, ¿qué le van a decir, no? O sea, ¿por qué mejor no se mete a tomar un diplomado o alguna otra cosa más seria, ¿no? Y bueno, a la hora que veo a Nacho y a Bárbara y estoy escuchando todo esto, la verdad es que, pues sí, a trabajar con los prejuicios, ¿no? Porque sí, efectivamente siempre piensas la felicidad, o sea, como que para ser feliz, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de las caritas aquellas que en alguna época, ¿te acuerdas de las caritas felices? Y después alguien me dijo que se había suicidado y que las había... ¡Ay, qué horror! Entonces, como que decía, bueno, es que claro, si te vas con esa idea, pues te quedas nada más así como decía Nacho, ¿no? En lo que nos da la cultura para pensar que nos va a hacer felices y que en realidad no. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que estás diciendo, lo voy a leer con mucha atención. Gracias. Y bueno, y darle otro giro a ese prejuicio. Gracias. Yo creo que sí, que efectivamente, como tú dices, ¿no? Es salir del prejuicio y poder investigar todo esto, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí me interesa mucho, vuelvo al asunto del poder moderno, que me parece que es, para mi gusto, una cosa muy importante. Creo que tiene la característica que da un mensaje que es tipo doble vincular, que es contradictorio y doble vincular, ¿no? Por un lado te dice, tú eres un fracaso, esto es la palabra estricta de Michael White en su libro, en su trabajo sobre el personal failure, y que esta cultura nos dice todo el tiempo que somos un fracaso, ¿no? Y eso uno lo comprueba a media mañana en el consultorio. Ya van 3 que se sienten un fracaso, más yo 4. Pero al mismo tiempo, esta es una cultura tramposa que te dice tú puedes todo. Solo con que te esfuerces puedes todo. Y eso, como todo doble mensaje o mensaje doble vincular, vuelve loco. Por eso estamos locos todos. Y creo que efectivamente es una cosa para investigar. ¿Qué hacer con los mensajes que son contradictorios y que realmente te alejan del centro? Ahí quisiera agregar que una de las críticas, creo yo, válidas de la psicología positiva es que es una visión muy individualista, ¿no? Y empiezan a surgir personas que están proponiendo verlo de una forma relacional, y a mí esa parte me gusta, ¿no? Cuando decía tanto de la esperanza, estaba acordándome de Keith Weingarten, que es una autora narrativa, que habla de cómo se construye la esperanza como un fenómeno comunitario o relacional. No es algo que tú tienes adentro, cierta cantidad de esperanza, sino que en cierta manera de estar con otras personas te sientes más esperanzado, ¿no? Sí, a ver, yo te recuerdo eso que estaba comentando, de alguna manera había como así de registrando con una postura crítica a ciertas posturas de positivismo, de ser feliz, lo que fuera ya en esa doble vincular, ¿no? Porque al final de cuentas estamos viendo una crisis, digamos, que es del capitalismo brutal, que yo creo que es más bien una crisis cultural de la humanidad, donde permanentemente el mensaje no es suficiente, ¿no? Donde todo el tiempo los modelos que nos imponen van apuntando hacia la insuficiencia, y esta cuestión de reinventarse a uno mismo, si no hay una perspectiva crítica cultural desde mi punto de vista, ¿no? Ahí se puede caer en ese juego en donde me voy a reinventarme, pero si no tengo todos los indicadores de felicidad en los que tengo que estar inscritos oficialmente, entonces sigo siendo insuficiente, y entonces por más que me esté reinventando, ¿no? Hay una sensación de vacío, de frustración y fracaso, ¿no? Y entonces esta postura de ser feliz puede caer como un maquillaje, ¿no? Yo creo que esa es justamente, creo que la enorme oportunidad que tienes, Margarita, por toda la formación que tienes, por toda esta relación narrativa, esta visión crítica que podemos tener también como latinoamericanos, creo que también es bastante esperanzadora, ¿no? A mí una de las cosas que me encantan mucho de nuestras culturas es el sentido de la comunidad que es importante rescatar,
porque de verdad yo creo que digamos, lo estamos viendo todos los días, como los indicadores de patologías o de depresión, de suicidio, o sea, están yendo a la alza, porque la cantidad de excluidos que se están generando a partir de la manera como está moviendo la economía es brutal, ¿no? Entonces creo que me parece súper interesante que una mirada como la tuya, que puede conciliar muchas miradas, pueda también mandar un mensaje, digamos, bien interesante a toda esta conversación, como cuando tú ya te empiezan a leer y empiezan a ver cosas distintas, ¿no? Desde lo colaborativo. No, yo creo que eso es, creo que... O sea, al oírte pienso que estás poniendo la barra más alta de lo... Como que es un libro muy sencillo, el lenguaje muy sencillo. No, creo que no aborda esos temas, ¿no? Pero creo que es importante desde mi punto de vista. Yo lo leo, seguramente me va a aportar mucho, seguramente me va a servir en el consultorio, pero inevitablemente no puedo dejar de pensarlo de esa manera. No, sí, yo creo que tiene razón, pero que rebasa como el estilo, el tipo de publicación que es. Alcances, claro. Pero están ahí. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que es un gran punto ese, ¿no? Y que no sería la primera vez que desde otros medios que no son Estados Unidos o Francia, donde se producen las grandes novedades, de aquí, por ejemplo, ese libro puede ir con un mensaje muy importante, yo creo, cuestionando algunas cosas, afinando algo. Yo sí creo que es importante. ¿Qué sigue? Tengo dos proyectos en mente. Uno, estoy muy entusiasmada con esta idea de tener como un marco que organice las formas en las que se puede aplicar la psicología positiva en la terapia. Creo que hay como 4 grandes maneras. Una, la que les decía, como una especie de orientación, que creo que comparte con otras posturas terapéuticas. Otra es como información que se puede introducir en las conversaciones terapéuticas cuando es relevante para esa conversación terapéutica. Otra es como ejercicios ya validados o intervenciones positivas, y otra es como autoayuda acompañada, o sea, cómo aprovechar los buenos libros que se han escrito. Entonces, estoy trabajando en eso y estoy pensando en escribir un libro de psicología positiva para terapeutas, basado en este marco conceptual. Y también tenía ganas de hacer como un, ¿cómo se llama? Como un libro de casos, aunque no me gusta la palabra casos, o sea, de experiencias de terapeutas que compartan, narren trabajos que han hecho en los que han incluido cosas de psicología positiva y les hayan servido a sus clientes. Esas son las 2 ideas que tengo ahorita en mente. Yo creo que lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a darnos cuenta de la infelicidad, de lo que nos falta, de la carencia, de lo que no tuvimos, etc. Y que cuando escuchamos un tema que va a hablar sobre la felicidad, decimos, ¿esto con qué se come? ¿No? O sea, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la felicidad? ¿De dónde? ¿Cómo la podemos tener nosotros y cómo se la podemos dar a nuestros pacientes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a encontrar lo bueno en lo malo, ¿no? O sea, como en esa parte en donde decir, bueno, con toda esta historia, con este sufrimiento, con esta situación que están pasando, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, decimos, ahora, ¿cómo encontramos cosas que les hagan sentido, que sean relevantes y que de alguna manera nos lleve a cuestiones de cambio y a cuestiones de mejoría, ¿no? O sea, tanto emocional, afectiva, relacional, ¿no? Entonces yo creo que tu trabajo incluye como un tema importante, porque generalmente estamos muy listos para ver lo malo y el déficit, pero nos cuesta mucho trabajo pensar que pueda haber algo que tenga que ver con la felicidad, con la prosperidad, con el cambio y con la posibilidad de tener una vida mejor. Entonces, yo no lo voy a aplicar, bueno, sí lo voy a aplicar con los pacientes, pero no lo voy a aplicar conmigo, porque se me hace que eso va a ser como muy importante para saber qué tanto yo me estoy esforzando para poder hacer un cambio en mi vida de las cosas que no me están gustando. Y yo creo que eso es como algo muy importante, y que una vez haciéndolo yo, como un trabajo interno, entonces sí lo voy a poder aplicar con ellos con mayor seguridad. Porque entonces voy a decir, a partir de la experiencia y de lo que yo me he esforzado para poder cambiar, entonces voy a poder dirigir un trabajo que sea,
bueno, acompañar más que dirigir. Acompañar en esta cuestión de la terapia. Pues muchas gracias, María. Gracias a ustedes, gracias a ti. Pero yo quería retomar este tema en relación con lo de la cultura, porque, a ver, a lo mejor va a sonar muy extremoso, pero yo creo que en nuestra cultura felicidad se liga con superficialidad. Infelicidad se liga con profundidad. Perdón, ¿te refieres a la cultura terapéutica o a la cultura No, a la cultura en general, sí. A la, sí. Yo pensaba hablando de la cultura de la psicología. No, aparte de la cultura de la psicología tenemos lo nuestro, ¿no? Pero quiero decir, así, en la cultura, las voces de la cultura, lo que es la felicidad, ¿no? Es sospechoso, es sospechoso. En cambio, lo que es la infelicidad y el sufrimiento, eso es respetable de inicio, como sea, ¿no? Y yo creo que esto está inscrito en la forma en cómo nos movemos. Por eso que insisto, cuando alguien dice esto, es otra propuesta, y no es que esta sea la primera propuesta de eso, pero cuando se plantea así, yo creo que se está planteando eso en serio. Se está diciendo, a ver, revisemos estas ideas de la cultura, ¿no? Que en general damos por hechas, porque si uno conversa así, uno no dice que yo creo que la infelicidad es profunda y la felicidad es superficial, pero está todo el tiempo presente, lo digamos o no lo digamos. Entonces creo que sigue apuntando justamente a un tipo distinto de observador, ¿no? Y eso creo que finalmente el texto. Esto va a los distintos observadores. Buenas noches. Hola, desconozco por completo los términos que manejan y el tipo de psicología, si es de una o de otra. Pues dobles gracias por venir. Me invitó Marcela y cuando me dijo un libro acerca de la felicidad, dije un poco sí, pensando, pues a ver de qué va. Llego y me planto y empiezo a escucharlos. Creo que en nuestra sociedad, o como la veo, como la vivo ahora, pareciera que todo es plug and play, ¿no? Entonces, olvídate de trabajar, no necesitas trabajar, todo se te va a dar. Como en comerciales, con un mundo que tal vez vas a tener un día acceso a ese mundo, en fin, pero casi nadie nos sentamos a ver qué es lo que estamos haciendo en realidad. Me dio un poco de, no, como dije, un libro de felicidad, güey. ¿Quién se robó mi queso? Y después pensé en Ricardo Arjona, como esta cosa que nos accede a una poesía, como quiera que sea, pero es una poesía, ¿no? En este momento ya quisiera leer el libro y ver para dónde me lleva. Decían en la mesa una palabra que me parece bien importante: trabajar. Y es que pareciera que ahora, en este mundo donde uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y estamos en medio, estamos justo dando vueltas como locos, y se nos queda poco tiempo para trabajar en la persona. No hay tiempo para trabajar en la persona porque los hijos, o la esposa, o la relación que se acabó, o lo que se está acabando, o lo que viene, o el trabajo, o cómo voy a llegar a mi trabajo, en fin, hay tantas cosas en las cuales estamos inmersos que difícilmente preparamos a decir: hoy quiero trabajar con mi persona. No nos damos tiempo para nosotros, pues al fin y al cabo, y no nos damos cuenta que caemos, creo, en una trampa donde pareciera que siempre estamos rodeados de muchísima gente, pero el único acompañante que se quedará el resto de los días con nosotros somos nosotros mismos, y no lo invertimos. Entonces me parece, una palabra que dijeron, que me parece, no, es trabajar, y la gente parece ahora que, y casi es en cualquier profesión, el maestro no enseña cómo debe enseñar, el doctor va y se vuelve, el del consultorio del servicio médico se vuelve médico legista, no por ser legista, sino porque desde lejos está notando nada. ¿No? Es que nadie quiere trabajar. Si lo va con el mecánico o el que arregla el coche dice: no, es que esa pieza ya no se puede arreglar, pero podemos conseguir una pieza, va a estar usada, no sé de dónde viene la pieza, pero vamos a cambiar mejor la pieza y después ya nada más te la pinto y ya queda tu coche. El mecánico dice: no, es que eso ya no se puede arreglar, ese motor está roto, no se puede arreglar, pero podemos conseguir un motor y va a quedar tu coche. Creo que nadie quiere trabajar, pero pareciera que vamos en esto, nadie quiere trabajar y al final pedimos resultados de algo que no hemos hecho con nosotros mismos, pues, y el mundo pues es a partir de cómo lo ve uno y para dónde va uno y qué está haciendo uno para trabajar, para estar mejor.
Y ahora en este momento entiendo la felicidad como otra cosa, pues no como esa felicidad cruel o de Carlos Cuauhtémoc, que no. Entonces ya quise. Qué amable, muchísimas gracias. Yo estoy pensando en dos cosas. Una, si se podrían utilizar algunos de estos ejercicios como en ejercicios como en grupos, o sea, como para ampliarlo a esta cuestión comunitaria, o sea, que no sea solamente bueno, no solamente con un consultante, sino que en talleres grupales o algo así. No lo he hecho, pero lo quiero hacer. Venía contándole a mi mamá en el camino que quiero hacer justamente un grupo y me sorprendió Nacho diciendo lo mismo y creo que eso puede ser algo muy enriquecedor. Entonces yo creo que sí se puede hacer. ¿Sí? Y la otra pregunta era sobre lo del bienestar, ¿no? Que entiendo que es psicología porque se enfoca en los individuos, ¿no? Pero no sé, como que yo siempre estuve pensando, o sea, como que nunca ligué la palabra bienestar con psicología, sino que desde mi experiencia, como que siempre he ligado la palabra bienestar como hacia lo social, ¿no? Entonces no sé si dentro de los estudios que se hayan hecho en psicología positiva se ha recuperado toda esta parte social como de, o sea, que el bienestar no solamente va en cuanto a las experiencias que las personas tienen y no el dinero, sino que también haya estudios en donde diga las personas tienen más bienestar cuando su gobierno les hace caso, cuando tienen un tipo de sistema económico, ¿no? Cuando hay, no sé. Tienes razón, hay mucho interés en la economía, por ejemplo, por estudiar el bienestar, ya desde y paréntesis, el dinero sí influye en la felicidad. Me gustaría pensar que no, pero sí. Y hay muchos estudios en los que se mide el bienestar desde si las calles están pavimentadas, si hay agua potable, la seguridad. Por ejemplo, se ha visto que es muy importante los países democráticos, las personas de esos países reportan mayor felicidad, si se puede confiar en las otras personas y en las instituciones, la corrupción está relacionada negativamente con la felicidad, la violencia, obviamente. El INEGI, México es de los primeros países, no los primeros, pero de los países que están a la vanguardia en la medición del bienestar subjetivo, y se han encontrado cosas muy importantes. No sorprendentes, pero creo que es bueno verlas así. Por ejemplo, lo que más contribuye a la felicidad de los mexicanos es la vida familiar, por ejemplo. Lo que menos satisfechos tiene a los mexicanos tiene que ver con el gobierno. Lo que más se relaciona negativamente con la felicidad es haber sufrido violencia, bien sea por parte de extraños o especialmente la intrafamiliar, ¿verdad? Lo que se hace aquí. Tener un familiar con un problema de alcoholismo o drogadicción y sufrir en algún momento de la vida algún tipo de discriminación. Todo esto apunta a factores macro, ¿no? Y por algo los países más felices del mundo son casi siempre los escandinavos, ¿no? Las sociedades democráticas, bastante con la distribución del ingreso muy pareja, homogénea, con muchos servicios. Entonces, esa parte es muy interesante, yo no la acabo de entender muy bien, como por un lado las diferencias entre los países son muy importantes, pero por otro lado dentro de los países también hay mucha variedad del nivel de felicidad. Pero entonces, perdón, ya me fui por una tangente, pero sí hay mucho interés y hay como una confluencia entre la economía y la psicología y la sociología, yo creo, hoy en día pensando en eso. Un poco conectando con lo que están diciendo y con lo que decía el doctor Nacho de conexión con Foucault y toda esa parte, de que conocimiento es poder, ¿no? Según Foucault, ¿no? O sea, con base en ideas de poder moderno, de una forma de resistir a poder que nos puede ejercer, en vez de pedir que como gobierno una estructura que tiene poder nos den, sino que nosotros mismos, conociendo ciertas cosas de nosotros mismos o sociedad, ¿no? Pueden tener otro tipo de forma de realización y agencia personal en la vida, ¿no? En ese sentido, como psicología positiva, que conocer ciertos aspectos de sí mismo, dirigido, ¿no? Que ya está un poco destrampado de estructura de causalidad lineal, donde había una creencia de que si eliminas el problema,
no hay problema, ¿no? O sea, que es felicidad. Pero construccionismo social o nuevas ideas dice que construcción de nueva realidad tiene que trabajar para construcción de esa nueva realidad que preferimos y queremos. Entonces, poder fijar nuestra mirada a lo positivo, ¿no? O a la felicidad, es una decisión que podemos tener, ¿no? Y si cada persona empieza a ser sensible a eso, es otro movimiento desde arriba para abajo, no de que tenemos que esperar que desde arriba para abajo, ¿no? O sea, influencia del poder, que para cambio social o cambio de la vida de nosotros, sino empoderamiento de cada individuo, ¿no? Desde qué conocemos de nosotros mismos y desde esa fuerza, desde ese poder, cambiar la sociedad y la vida misma, ¿no? O sea, hay una como nueva onda posmoderna en general en la sociedad. Y pensando así nuevamente, libro de autoayuda, hay una congruencia de que alguien me rescata, ¿no? Sino que yo mismo cambiar dirección de conocimiento sobre mí mismo y la vida, ¿no? Sensibilidad, quiero fijar en esa dirección y no otras cosas, ¿no? Salir. Gracias. Pensaba como en varias cosas. Una, yo creo que yo pude sobrevivir mi adolescencia por los libros de autoayuda o los test de vanidades. Yo creo que más de uno tuvimos que recurrir a cierto tipo de literatura en cierto momento de nuestra vida y quizá después llegamos a la terapia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se agradece siempre un libro de esta naturaleza, sobre todo cuando esté escrito por una persona seria, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace la diferencia desde mi punto de vista, el conocerte, el saber tu trayectoria, el saber cómo la seriedad con la que tratas los temas. Y bueno, el formato es autoayuda, ¿no? Quizá a rato haces un libro absolutamente académico, qué sé yo, pero bueno, son formatos de salida. Entonces, bueno, yo agradezco que existan los libros de autoayuda porque a muchos nos han salvado en situaciones como muy importantes en nuestra vida antes de llegar a la terapia. Gracias, Lorenzo. Luego, la otra, me parece que siempre el traducir al lenguaje accesible a toda la población cosas que son elaboradas, pero que se ponen al acceso del público en general, me parece una maravilla. Que quizá en otros lenguajes sería como divulgación de la ciencia, o qué sé yo. Sí, así veo, ¿no? Me parece un gran mérito, ¿no? Y me haces recordar a Julieta Fierro, por ejemplo. Ojalá, ¿no? Cuando hace cosas maravillosas en un lenguaje muy accesible. Entonces, así quiero imaginar tu libro. No lo conozco, pero así me lo imagino. Y lo digo como una experiencia personal. Cuando estudiábamos acá la formación en terapia familiar, habíamos 3 compañeras que siempre hacíamos equipo, que eran María Elena Hernández, Guadalupe Arriaga y yo, y por ahí nos ofrecieron que escribiéramos para una revista de teenagers, las cartas del corazón de los adolescentes. Ay, esa ha sido mi fantasía todavía, siempre quería hacer toda la de... Y además nos pagaban, además, ¿no? Nos pagaban. Entonces, era todo un reto responder a las, por ejemplo, querida doctora perengana de tal, nos inventamos un nombre, por supuesto, y tengo tal situación con mi mamá, con mi papá, con mi novio, ¿qué me recomienda? Y entonces, como nos llamábamos María Elena Hernández, Guadalupe Arriaga, Guadalupe Ordaz, nos inventamos un nombre ahí de Elena Ordaz Arriaga, que nos involucraba a las 3. A lo que voy es el reto de dar una respuesta seria. El lenguaje accesible a los adolescentes. En 120 y tantos caracteres que nos daban. No, pues espero que un tweet. No, a lo mejor era una cosa que nos llevaba horas formular la respuesta para la revista de teenagers, ¿no? Y nos iban dando 3, 4 preguntas por cada quincena, y bueno, entre los trabajos de la maestría, y responderle a la revista del corazón, ¿verdad? Y era cómo aplicar lo que acá aprendíamos, pero para dar respuesta a los adolescentes, nos llevaba horas, yo recuerdo. Y además la revista tenía un comité que seleccionaba si tu respuesta era adecuada, científicamente fundamentada, y solamente esas te pagaban, ¿no? Entonces regularmente nos pagaron bien, porque hacíamos cosas atinadas. Bueno, lo que voy es lo difícil que es traducir al lenguaje accesible cosas
complejas, serias, fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoro mucho tu libro porque creo que implica como mucho esfuerzo e implica ser una experta en el tema, ¿no? Cuando uno lo puede decir de manera sencilla, fácil, es porque lo dominas, ¿no? Entonces, en ese sentido también agradecerlo. Y la otra, quizá, siempre he tenido como la curiosidad por saber por qué este movimiento de coaching tan fuerte, ¿no? Como de dónde viene. Yo recientemente me invitaron a tomar una formación que se llama indagación apreciativa. ¡Ay, padrísimo! Entonces, con una mujer española que vino y lo tomé, y yo decía, bueno, es que, ¿por qué no guardan el dinero si se forman? Sí, no te lo en el sentido de que yo decía, la terapia familiar o lo que uno aprende acá en el instituto da herramientas como muy sólidas para entender la propuesta de indagación apreciativa. Eso viene del construccionismo social. Sí, exactamente. Entonces yo decía, y había un curso además llenísimo, éramos 70 personas tomando un curso de 3 días, carísimo, y bueno, carísimo comparado con lo que el ILEF hace, que es mi referente. Sin embargo, había como una gran curiosidad por muchas personas que estaban ahí de muy diferentes disciplinas, por querer abordar temas complejos con herramientas muy prácticas, ¿no? Con herramientas prácticas para salir adelante, sin que te lleve 20 años, pero a la vez sin que implique superficialidad, ¿no? Entonces, yo decía, ¿de dónde viene este movimiento del coaching y esta necesidad de formar tantos coaches, o como se diga, coachings? Y bueno, le voy a entrar a la onda de la indagación apreciativa más por curiosidad, me parece interesante, pero un poco preguntarte, ¿de dónde viene esa corriente? Pues yo creo que aquí Bárbara podría contestar mejor que yo, porque como ella bien dijo, hace 30 años se formó en coaching antes de que tuviera este boom en México. Entonces, si no te importa, ¿por qué no empiezas tú, Bárbara? Y yo agrego, sea como... Mira, yo no tendría una respuesta, ¿no? Pero tendría así como una idea al respecto. Yo creo que lo que el coaching empezó haciendo, por lo menos en mi experiencia en ese momento, yo me formé con un grupo que venía desde Chile, que se había formado también en Estados Unidos, lo hice en San Francisco, fue un entrenamiento muy intenso y que juntaba, sin caer en el eclecticismo de ningún tipo, una serie de posturas que venían de la filosofía, de la ciencia, de la psicología, de la economía. Sí, tomaban una serie de elementos de distintas disciplinas para pensar ontológicamente en cómo trabajar con la persona. Y que eso implicaba tener esa formación, justamente creo que tocaste el punto central, que era pensar de manera bastante concisa, sin superficialidad y con rigor, pero donde hay una serie de cosas en la vida que uno puede trabajar no necesariamente desde lo que se llama la terapia, sino desde una forma conversacional que apunta desde distintas miradas que uno va trabajando, porque era un trabajo intensísimo en ese momento, era lo opuesto a la facilidad, ¿no? Pero que implicaba ir desarrollando una serie de herramientas que venían de la epistemología, pero que se traducían, y ahí también tendríamos que mencionar a Wittgenstein y todo el tema de la filosofía del lenguaje y el lenguaje como acción, y que se traducían en cuestiones muy precisas de movimientos para adquirir mayor bienestar y reflexión en la vida. Entonces, sí cumplía con un trabajo muy lindo. Era un trabajo, a mí me ha ido dando un poco de nervio cómo se ha ido transformando esto, pero cómo se ha ido transformando estas cosas de la moda, ¿no? Pero sí creo que la idea del coaching era una idea muy respetable. ¿En serio? En serio, sí, en serio. Y creo que la combinación terapia-coaching es extraordinariamente rica. Sí, yo también. Yo creo que sí. Yo también, aunque es muy interesante cómo entra ahí la cuestión como de gremios, ¿no? O sea, como que parte muy importante en la formación es que el coaching y la terapia son cosas muy diferentes. ¿Y cómo se define? Porque la terapia, pues, desde una perspectiva muy, yo creo que artificial, que es que la terapia es para gente con psicopatología y el coaching para gente sin psicopatología. Pero pues de ahí, o sea, ¿a qué se refieren? Otras definiciones simplistas dicen que la terapia es para llevarte de -10 a 0, ¿no? O sea, punto neutral,
y el coaching de 0 a 10. Pues tampoco es así, la gente no llega a terapia porque quiere estar en punto muerto, ¿no? Pero creo que es muy interesante. Yo creo que sí se traslapan, que claramente es diferente ser un coaching ejecutivo para alguien que quiere mejorar el clima laboral de su equipo, que trabajar con alguien que está muy deprimido. Esos son como extremos, pero hay mucha gente que está en medio, ¿no? Que, no sé, una mujer que se acaba de divorciar y se quiere reinsertar en el mercado laboral. Pues como que una parte es terapia, otra es coaching. Yo tengo la idea, que creo que no es muy popular, que en unos años ya no va a haber tanta diferencia entre terapia y coaching, que va a haber una especie así como de profesionales de la transformación humana o algo así, que no hagan esta división de que esto es terapia y esto es coaching. Justo porque creo que tiene que ver más bien con grados y niveles. Un poco pensando cuando se producían en los sistemas de coaching cuestiones que estaban claramente puestas en alguien que estaba en otro lugar, que estaba con un tema de depresión en serio, profunda, o sea, en ese momento el tema del coaching se paraba, entonces eso se derivaba a otra gente, ¿ya? O sea, sí había clarísima conciencia a dónde se llegaba con un proceso de coaching, y que en general respondía a preguntas muy precisas que la gente hacía. Yo necesito esto, y entonces uno trabajaba eso, ¿sí? Y ahí, por supuesto, como siempre en la paradoja y en la complejidad humana aparecían muchas otras cosas. Ya, empezamos hablando de la felicidad, y estamos hablando de muchas otras cosas. ¿Tú se conecta? ¿Y cuál, Margarita, aprovechando que estás acá, cuál es tu opinión de esto que se llama indagación Me apreciativa? gusta mucho, creo que es algo muy, que tiene un impacto muy fuerte. David Cooper Ryder, uno de los originales, viene desde una perspectiva totalmente construccionista. Para los que no saben de qué se trata, es una forma de trabajo que originalmente se diseñó para organizaciones, como un método de consultoría organizacional, que se basa en indagar o preguntar exclusivamente sobre lo que está bien en una organización, sus éxitos, sus logros, lo que les gusta, y en base a eso también se explora a qué quieren llegar a ser, cuál es su sueño, y se hace un plan concreto de trabajo. Pero lo que es muy impactante es que el concentrarse de manera exclusiva en esa metodología, en lo que está bien, lleva a cambios y transformaciones muy impresionantes, y se ha aplicado con grandes grupos, incluso la ONU tiene sesiones de indagación apreciativa, o sea, se aplica en comunidades grandes, se puede aplicar con organizaciones. En la familia hay un libro muy bonito que escribió la hermana de David, que se llama Dawn Cooper Ryder, que yo uso mucho con mis clientes, aunque lo malo es que está en inglés, que se llama The Appreciative Family, Positive Family Dynamics, dinámicas familiares positivas, y son preguntas de indagación apreciativa aplicadas a la familia, ¿no? Y pues a mí, como ves, como me entusiasmo, me gusta mucho, y creo que sí es algo serio y que tiene un gran impacto. Si se va al comercial. Hay una organización acá en la Ciudad de México que se llama el Centro de Colaboración Cívica. Es una organización muy seria que trabaja sobre todo mediación en conflictos sociales, que dieron con la indagación apreciativa, y ellas están promoviendo el que la gente se forme en ese campo, y en breve traerán a David, ¿no? Para seguir formándose. Así es como yo llegué al tema. Me da un poco de pena tomar tanto de su tiempo, no sé si ya estamos cercanos a que normalmente está tanto. Bueno, creo que yo. Quizás tenía que empezar por ahí. Yo quería contarles por qué decido invitar a Margarita. Cuando yo veo en Facebook, ya se publicó mi libro en español. Así puso Margarita, ¿no? Tú mejor tú. Y yo dije, y yo empecé a recordar la primera vez que vi a Margarita. Y la primera vez que vi a Margarita fue en un congreso, no sé, Puebla, Oaxaca, no sé, hace muchos años, y Emily me dijo, Lili, toma el taller de Margarita. Y yo muy obediente. Entonces, tu taller era de escritura. Y creo que fue la primera herramienta terapéutica que yo tomé para trabajar en terapia, porque yo todavía no daba terapias en aquella época, sino simplemente me estaba formando. Y en aquel momento, cuando dije, de escritura,
bueno, pues si yo escribo, todo el mundo escribe, ¿qué me va a decir ella, no? Y cuando me encuentro con una mujer que, primero que nada, lo que me transmite es mucha paz, y a la hora que empieza a decir qué es lo que quiere que hagamos, porque ella empieza con un ejercicio para todo el mundo, creo que es la primera vez que yo me sentí como muy cómoda con una herramienta que dije, esto no solo es para mí, esto es para la gente. Y creo que eso fue lo que me hizo pensar y decir, quiero invitar a Margarita. Ay, gracias, Lili, qué bonito. No sabía eso, muchas gracias. Sí, qué bonito recordar a Emily. Siempre la recuerdo y cuando vengo a Lilith todavía más. Pues esta es tu casa y ojalá nos acompañes más seguido. Muchas gracias. Si es un domingo en la mañana, sí. Si no, no, porque nos tardamos 3 horas. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Y bueno, Margarita dijo una cosa muy interesante ahorita que estábamos ella y yo afuera. Con esta noche, esta lluvia y este tráfico, cada persona se cuenta por 5. Efectivamente. De verdad les agradezco mucho que estén aquí. Es una ciudad complicada, la lluvia, el tráfico, entonces de verdad. Y no lo sabes, pero hay gente que está conectada y está por ahí. Gracias a Gerardo. Gracias, Gerardo. Que nos ayuda en toda la parte tecnológica. Qué bien, qué fantástico que el ya esté tan modernizado. Me impresionó que tienen live streaming. Sí, ya al final, bueno, ¿qué impacto esperas tú que cuando escribes este libro, qué impacto en las personas que leen tu libro? O sea, pretendes en ellas. No sé, al momento de escribir tú y de todas las ideas, ordenarlas, y ahorita que nos estás diciendo de qué manera fuiste organizándote, ¿no? Y en el momento en que fueron fluyendo todas esas ideas, no sé qué esperas. Pues la verdad, no aspiro a tener así como grandes impactos, pero tal vez un pequeño impacto que pueda disparar un proceso como, no sé, benéfico para las personas. Me gustaría que al leerlo sepan un poquito sobre qué es la psicología positiva y que hay información que les pueda ser útil, pensar si se puede aplicar a su vida, y también que tal vez capten de una manera sencilla esta cuestión de que tenemos que nuestras historias de vida son muy ricas y a veces estamos limitadas por algunas de ellas y podemos expandir o ampliar nuestras narraciones sobre nosotros mismos. Yo creo que eso sería suficiente para mí. O sea, se oye muy cursi, pero es cierto, o sea, con saber que a una persona le sirvió un poquito, yo siento que eso es maravilloso, ¿no? No, sí, porque bueno, ya ahorita pensando en todo lo que se ha dicho, o sea, sí es importante muchas veces hacer un alto en tu vida, ¿no? Y autoconocerte, porque muchas veces nosotros pretendemos, o no sé, en lo personal, digo yo, bueno, yo me conozco más que nadie, pero en realidad, pues a veces nos sorprendemos de nosotros mismos. Y ya yo imagino que, bueno, no lo he leído tampoco, pero yo creo que ya leyendo esta herramienta que nos has proporcionado, pienso que sí va a haber algunas cosas que nos vamos a sorprender, o que quizás, pues en conocernos también va a haber algunas en las que tenemos que trabajar bastante, porque es verdad que bueno, no puedes ayudar a los demás si no te conoces también tú lo suficiente. Y tal vez nunca nos podemos llegar a conocer todos completamente, pero sí ya tenemos herramientas por las cuales, como por ahí decían también, trabajar, ¿no? Porque eso es a lo que le tenemos miedo. Creo que muchos de los temores que tenemos es a eso, a trabajar. ¿Por qué? Porque te vas a conocer. Y yo creo que a veces es lo más, o sea, que nos asusta, que tenemos muchas cosas buenas y que no las hemos explotado. Pues ojalá sí sea para ti. Muchas gracias. Pues yo creo que
Les agradecemos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nacho, Bárbara, Lili. De verdad estoy muy agradecida.